¿Quién es la persona del Espíritu Santo para el pastor Juan Carlos? Sin el Espíritu Santo no puede haber unción. Wow. No puede haber milagros. La Biblia dice en Hechos 10:38, y ungió Dios con el Espíritu Santo. Wow. ¿Cómo? Cuando tú pasas tiempo en oración, tiempo con el Espíritu de Dios, tú comienzas a conocerlo, a percibir cuándo, dónde, cómo, cuándo o no hacer las cosas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios le bendiga, Dios le guarde de una manera especial. Habla su hermano y amigo Venancio Amparo desde su plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Es para nosotros una honra, es un honor, es un privilegio, es un beneplácito estar conectado otra vez con cada uno de ustedes. En esta ocasión tenemos a un hombre de Dios que respetamos, que admiramos, que es un privilegio tenerle aquí, un patriarca de República Dominicana que ha mantenido los principios a través de los tiempos y tiene un mensaje cristocéntrico. Es para mí una honra, es un honor tener con nosotros al pastor Juan Carlos Jarria. Dios te bendiga, cielo, espero que esté bien. Para mí es una bendición volver a esta plataforma y de esa forma dar mi apoyo espiritual a este ministerio que pienso que está siendo de tanta bendición para muchas personas. Amén. Gracias por invitarme. Amén, pastor. Amén. Y como siempre, nunca estamos solos, sino que estamos acompañados de un hermano, un amigo, un hombre de Dios, nuestro hermano Dionis Luis. Amén. Dios te bendiga mucho, Venancio. Dios bendiga al pastor. Amén. Agradecido con el Eterno por darnos la oportunidad y este privilegio tan enorme de poder ser parte de esta audiencia y poder estar al lado de hombres y mujeres de Dios que realmente están haciendo su trabajo en este tiempo. Dionis Luis, quien le asiste en el día de hoy. Amén. Pastor, Cuénteme. siempre venimos escuchando su mensaje y vemos que usted tiene un mensaje cristocéntrico, pero hablando siempre del Espíritu Santo. ¿Quién es la persona del Espíritu Santo para el pastor Juan Carlos Jarria? Bueno, según la Biblia, hay tantas cosas que pudiéramos hablar. Por ejemplo, la Biblia tiene algunos nombres: el Consolador, el Espíritu de verdad, el Abba Padre, el que nos guía, el que nos dirige, el que nos conduce, el que instala a los pastores, el que escoge, el que envía. Cuando tú hablas del Espíritu Santo, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, tú lo puedes, a través de la Escritura, visualizar y mirar que Él estuvo muy activo desde la creación hasta estos días. La Biblia dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Entonces, desde entonces tú ves la función, el trabajo de la tercera persona, el Espíritu Santo. Amén. Lo ve alrededor de todos los patriarcas, hablándole también a lo que es Abraham, amén, a Moisés, a Josué, a José, a diferentes hombres de Dios. La Biblia dice incluso que los santos hombres de Dios, los santos profetas, amén, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que la visión que tuvo Isaías, los profetas, cómo se levantaban, todo eran bajo la influencia, la conducción, la dirección del Espíritu Santo. Nadie ni podía, ni puede, ni podrá profetizar de Dios si no está bajo la influencia, la dirección del Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo es la persona que está aquí en función, representando al Padre y al Hijo. De hecho, la Biblia lo muestra también como el creador de materias. Wow. Como el que crea los cuerpos. Creo que en el Salmo 103, si no me equivoco, la Biblia dice, esconde Dios su rostro y los leones se turban y mueren las bestias del campo y vuelven al polvo, mas Él envía su espíritu y son recreados. Wow. Él es que crea los cuerpos, Él es que crea la materia. De hecho, las estrellas fueron creadas por Él, por Dios mismo, a través del Espíritu de Dios, creó todo. Job dice, tu espíritu adornó los cielos. O sea, el Espíritu Santo es una persona real, una persona que puede ser entristecida, que puede ser apagada, resistida. Esteban le dijo a los doctores de la ley, ustedes que siempre resisten al Espíritu Santo. Y también en el Antiguo Testamento, no recuerdo el verso,
habla de que ellos se pusieron Israel en contra del Señor y el Espíritu se convirtió en su propio enemigo. Amén. Pero también habla que el Espíritu Santo fue el que lo condujo, el que le daba el pan, el que era nube para ellos, el que los sostenía. Dios. Dice la palabra de Dios que aún los calzados de ellos no se envejecían, porque el Espíritu de Dios era el que estaba con ellos. Si hablar del Espíritu Santo es hablar de Jesús, pero sin límite. Wow. Jesús en espíritu, sin límite. Porque el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Espíritu es que crea todo en el Padre y el Espíritu. Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, ¿quién es el Espíritu Santo para Jesús? Es el que lo unge, es el que lo dota de poder. La Biblia dice en Hechos 10:38, y ungió Dios con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, es decir, sin el Espíritu Santo no puede haber unción, no puede haber milagros, no puede haber liberación, porque lo ungió con el Espíritu, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ningún ministerio, ningún hombre de Dios podrá ser efectivo si primero no desarrolla una comunión con el Espíritu Santo. Una sensibilidad para ser guiado por el Espíritu Santo y una vida sometida al Espíritu de Dios. Eso, pero el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los secretos de ellos era la dirección, la comunión. Era tan tremendo porque dice la Biblia, y el Espíritu Santo le habló a Pedro. O sea, Pedro desarrolló en el Espíritu, por el Espíritu, ayudado por el Espíritu, desarrolló el oído espiritual para poder escuchar. Tú sabes lo que tú escuchar al que creó los cielos, al que creó las estrellas, al que crea las cosas. Entonces dice, y dijo el Espíritu a Pedro. O sea, ellos podían oírlo, ellos podían hablar con él. Él hablaba, él se reunía, ellos oían al Espíritu de Dios, igual que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo desarrolló una comunión. De hecho, Pablo es uno de los más profundos por muchas cosas. Entre ellas, Pablo fue el que más libros escribió, más que Moisés. Epístola, O sea, Pablo... El apóstol Juan, cuando fue a la isla de Patmos, que fue tomado en el Espíritu y vio todo, él escribió Apocalipsis y le dijeron, escribe. Pablo era tan profundo, que vio cosas tan profundas, que le dijeron, no escriba. Hay cosas que no puedo revelarla, dice Pablo. De lo profundo. Pablo era más profundo que casi todo el mundo. Entonces, cuando tú ves al apóstol Pablo en Hechos 13, dijo el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el que comanda, es el que elige, es el que llama. Él es quien envía. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que lo he llamado. El Espíritu Santo es el que da los dones. Eso está en Corintios. Y Él da los dones como Él quiera. Como Él quiera. Él es el que da el don de ciencia. Él es el que da el don de palabra de sabiduría, el discernimiento. Es decir, Él es el que da todas las cosas en el Padre y por el Padre. Entonces, cuando tú ves al apóstol Pablo, para darte un poquito más, ¿quién era el Espíritu Santo para Pablo? Era su amigo, era su maestro, era su director, era quien lo dirigía, era quien le decía dónde ir, a dónde no ir. Pablo quiso ir a Asia, pero le fue prohibido por el Espíritu. O sea, ellos desarrollar, y ahí está el secreto de lo sobrenatural, operar el milagro, es tener una dirección del Espíritu de Dios. Amén. Porque recuérdate que cuando el poder viene sobre ti, viene con un propósito y para algo. Amén. Entonces, el problema es cuando nosotros, el poder viene para sanar y queremos enseñar, o cuando viene para enseñar y queremos sanar. Dios mío. El mismo espíritu que descendió sobre aquellos dos judíos que crearon el arca, que se me escapa el nombre, uno es de la descendencia de Judá, y otro de la última tribu de Dan, creo que es. Dice, y yo pondré mi espíritu sobre ellos y lo derramaré en sabiduría. Así que aunque ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo, la asignación que él tenía no era sanar, era crear el arca. Dios mío. Entonces el problema es cuando hay gente que quiere hacer algo fuera de la asignación que le fue otorgada por el poder que carga o por el Espíritu de Dios. Impresionante. O sea, el Espíritu Santo es todo realmente. Wow. Pastor, es el que da vida. Quiero aprovechar la atmósfera y saber cómo discernir esa atmósfera y la asignación que el Espíritu Santo quiere desempeñar sobre cada uno de nosotros en el escenario.
¿Cómo discernir? Eso es muy importante, esa pregunta. Bueno, primero tú tienes que desarrollar tu espíritu. Wow. Recuerda que el Espíritu Santo, donde vive en tu espíritu, Él habla a tu espíritu. Amén. Intuición le llaman, percibir. Es tu espíritu, no tu alma. Wow. Dios habla a tu espíritu, Dios ministra a tu espíritu. Tu espíritu es que le interpreta a tu alma y a tu cuerpo. Entonces, cuando tú pasas tiempo en oración, tiempo con el Espíritu de Dios, tú comienzas a conocerlo, a percibir cuándo, dónde, cómo, Dios. cuándo o no hacer las cosas. El tiempo que pasa con Él te va a ayudar a desarrollar oídos, ese oído espiritual que tú tienes para tú percibir cuando es el momento, porque hay cosas que no es el momento y tú lo haces fuera de tiempo y no funcionan. Uf. Entonces hay diversas formas en que Dios te va a dirigir, en visión, en sueño, o va a poner una inquietud en tu corazón, algo que te molesta, algo que te dice no, no, no. Es decir que para tú saber qué hay que hacer en la plataforma, el tiempo de oración, el tiempo con Dios, puede ser que pasando un tiempo a sola, puede percibir lo que Dios quiere para ese día. Wow. Dios Por ejemplo, mío. yo estaba ministrando hoy. Yo llevo un bosquejo para hablar a los líderes allí. Pero de pronto, en medio del bosquejo, el Espíritu de Dios me hizo percibir que era por acá. Wow. Así que yo cerré el bosquejo y me fui por donde Él dijo. Entonces, un hombre, una mujer, si quiere mantener la unción en el altar, solo tiene que seguir al Espíritu. Wow. Entonces, el pasar tiempo te va a ayudar a desarrollar esa sensibilidad para percibirlo. Porque esto es un asunto espiritual. Recuerda que percibir no es igual que ver. Se parecen. Impresionante Explique eso, eso, pastor. Dios mío. Porque el apóstol Pablo dice en Hechos, y dice Pablo que cuando él estaba ya tomado para ser llevado a Roma, Sí. Sí. él le dijo al capitán y a lo del barco, veo que la nave va a perecer. Y ellos no le hicieron caso. Pero cuando tú buscas esa palabra veo, en griego lo que él dijo no fue eso. Lo que dice percibo que la nave, que la barca, el barco va a perecer. O sea, Pablo no dijo veo, dijo percibo. Wow. Porque el ver pertenece al mundo de los sentidos. A los ojos veo, pero el percibir pertenece al mundo del espíritu. Dios mío. Entonces, la iglesia quiere ver para percibir y debe de percibir para luego ver. Wow. Dios Por mío. ejemplo, la fe no se ve, la fe se percibe. Y cuando el apóstol Pablo está en una ciudad llamada Listra, que dice había un cojo de nacimiento, ¿se acuerdan? Sí. Y dice, y fijando en él los ojos, vio que tenía fe para ser sanado y le dijo, levántate. Y el hombre saltó. Nunca había andado, de los huesos se levantó. Ahora, cuando yo vi eso, dije, que hay algo que no entiendo, porque la fe no se ve. Cuando volví y la busqué en griego original, significa, y percibió Pablo Dios mío. que había fe. Ahora, otra traducción y otra explicación más profunda dice, y por el don de discernimiento, el apóstol Pablo pudo percibir Gracias. que el hombre estaba listo para ser sanado. Ese también es el don de discernimiento, Wow. que es otra cosa. Entonces, percibir y ver es diferente. Wow, Dios mío, Gloria a tremendo. Tremendo lo que el pastor está hablando. Pastor, y mientras la introducción que usted daba, hablaba de la atmósfera que está en el escenario. Y una de las preguntas que siempre he querido hacerle, ¿cómo identificar el tipo de atmósfera que hay en el escenario? Sea que sea para sanar, para libertar o para predicar la palabra. ¿Cómo yo puedo identificar o cómo esta generación puede identificar qué tipo de atmósfera? Porque la Biblia dice que en un momento Cristo estaba en una casa y el poder de Dios estaba con él para sanar. Exacto, ahí va a tocar. Estaba sobre él para, Sanar. no para enseñar, aunque enseñaba. Estaba para una asignación. Bueno, atmósfera, se supone que si tú tienes una relación con Dios profunda, tú no vas a, cuando tú vas a una plataforma, tú no vas a estar allí para inventar. Amén. Tú no vas a improvisar. Tú eres avisado por el Espíritu de lo que Él va a hacer. Entonces hay atmósfera que se prestan para esto, pero hay atmósfera que no. ¿Cómo tú discernes exactamente lo que acabo de explicar? Cuando tú tienes una vida guiada por tu espíritu, óyelo bien, Mi espíritu. tu espíritu, que es guiado por el Espíritu, entonces tú puedes discernir si es el momento de esto o el momento de lo otro. Porque recuérdate que la carne se la quiere lucir, Sí. la carne quiere quedar bien, la carne quiere sobrepasar todo, ella quiere hacer las cosas. Entonces es donde tú tienes que aprender a percibir qué es lo que Dios quiere en el momento. Y eso va a venir a través del tiempo, de pasar tiempo con Dios, de ministrar. Tú vas a ir entendiendo muchas cosas. Excelente.
es una escuela que no termina. Sí. Por ejemplo, yo estaba en Texas, en Austin, Texas, y me estoy preparando para subir a la plataforma. Fui al baño, me lavé la mano y de pronto cayó un cabello largo, una cana larga. Este cabello aquí y esto. Y cayó así, y delante de mí se desapareció. Wow. Entonces yo ahí por el don de discernimiento pude discernir y pude ver rápido. Y se me dijo, la mujer con más cana de la iglesia va a ser curada de un tumor y de una enfermedad. Wow. Y yo la busqué entre la multitud y la encontré. La llamé y así mismo era. Y fue Dios. totalmente curada. Entonces, a veces tú discernes el ambiente cuando ya está en la plataforma. O sea, tú tienes que estar como los carros neutros para que te pongan el cambio que Dios quiere que vaya ahí. Wow. Dios mío. Tú no puedes ir con planes. Tú no puedes ir planeando y diciendo, bueno, voy a hacer esto, después voy a hacer lo otro. No, tú tienes que ir, aquí estoy, heme aquí. ¿Por dónde tú quieres que nos movamos? Eso te va a hacer ser una persona que ministra con efectividad, porque está siendo guiado. Wow. Y hablar de lo sobrenatural, pastor, y escucharle, me insta a hacerle una pregunta. Aperturando lo sobrenatural sobre el ministerio de Juan Carlos Harrigan, ¿cuándo fue el momento que Dios le dio acceso a la dimensión de lo sobrenatural? ¿Y cómo fue ese momento tan emotivo y tan importante en su vida ministerial que usted aperturó y hoy por hoy lo llevó a ser quien eres? Hubieron muchos momentos, muchos encuentros sobrenaturales, pero creo que el fallar mucho ministrando por los enfermos me ayuda a desarrollarme más. Dios mío, Pastor, ¿cómo así? Explícame Sí, eso. el poner la mano a los enfermos y que no se sanaran. Ay, El irme triste para la casa, no vi nada. Eso fue desarrollando una resistencia de buscar más. Ir a los hospitales, orar por los enfermos, no se sanaban, se morían. Wow. wow. Entonces ahí yo fui buscando cada vez más. Pero hubieron varios encuentros muy profundos. Por ejemplo, una vez yo estaba en el monte orando, estaba bien desanimado, le había dicho a Dios que ya no quería predicar más porque Él no me usaba. Entonces yo estaba bien turbado, yo jugaba pelota, béisbol, y ese era uno de los sueños míos, firmar. No pude, el tío mío firmó, que éramos de la misma edad todos, pero yo no pude porque Dios me llamó. Entonces yo estaba molesto, dice, Señor, pero tú me llamas a predicar cuando yo tengo un futuro acá que puedo. Yo jugaba Ciore y segunda base. Wow. Yo corría Infield. sin field, corría 6'5", 6'6", Wow. 6'7", yo corría. Bateaba a la bueno, yo Buena hacía de pierna. todo. Tremendo. Una Por estrella. necesidad, un dominicano, muchacho, te juega pelota hasta con los ojos cerrados. Más que en RD, claro. Sí. Y vitilla en la calle y todo. Lo que te imaginas. Dios mío. Cricket, todo eso. Wow. Entonces yo fui y le dije, Señor, mira, ahora ya no puedo, ya no me da tiempo el béisbol, ya no tengo futuro allí. Pero ahora tú no me usas. No me usas. Y ahora ni me usas tú ni me usa el diablo. Dios. O sea, yo estoy ahora entre... Wow. ¿Qué voy a hacer? Entonces yo le dije, Señor, no me voy a descarriar, te voy a servir, pero voy a enganchar los guantes, ya no voy a predicar más. Búscate a otro, porque es que tú no me usas. Amén. Entonces yo no puedo estar pasando vergüenza, hablando de la palabra y tú no la confirmas. O sea, mira, la Biblia dice, y Dios confirmaba con señales y prodigios la palabra de gracia que predicaba Pablo. Dios la tiene que confirmar. Entonces yo me fui al monte, dije, entregarle el ministerio. Y cuando estoy ahí, yo veo que pasa, yo veo como que hay truenos, está más bien estrellado, el cielo ve muchas estrellas, y yo veo a lo lejos esos truenos. Y yo dije, Señor, si tú realmente quieres que yo predica, haz que un rayo pase de este lado del cielo. ¡Fum! Pasó de ese lado. Hazlo de este lado, hazlo de este lado. Y así era como Dios confirmándome, porque veía que yo estaba bien desanimado. O sea, yo no iba a predicar de verdad. Entonces yo dije, Señor, ¿sabe qué? Puede ser que esos son relámpagos normales. Haz algo que yo sepa que tú estás hablando. Dios mío. Entonces en el cielo se formó una bola de fuego, era como azul rojiza, y bajó. My God. Y yo salí corriendo. Pero me alcanzó la bola, le dio vuelta a los pies y me metió en el pecho. Dios Y mío. ya después de ahí ya la historia Impresionante. comenzó a cambiar. Wow. Yo tengo esa bola de fuego en el pecho. Dios mío. Entonces, son muchos los encuentros con el Espíritu Santo, encuentros muy sobrenaturales. Realmente no puedo definir cuándo, pero sé que está sucediendo. Dios mío. Tremendo, pastor. Yo estuve en un evento que usted estuvo dando una conferencia y hablaba del don de hablar en lengua.
y veo que en los últimos tiempos eso ha venido siendo muy atacado, el hablar en lengua. Y usted que perteneció a una generación cuando usted fue creciendo, que se hablaba en lengua, entonces entró una generación muy formada, que está excelente la formación, pero se dejó esa esencia del Espíritu Santo. Sí. Entonces, y usted que hablaba del monte también, y sabemos que el que va al monte tiene algo muy especial. Entonces, para usted, ¿qué representa el don de lengua? ¿Hay profecías que le han venido hablando lengua o hay atmósfera que usted ha entrado a través de la lengua? Sí, mira, ese tema de hablar en lengua creo que es un tema que hay que hacer un programa solo para él. Para ello. Para desglosarlo bien. Pero te voy a dar algunos toques. Por ejemplo, yo decía que para que haya un avivamiento en esta nación y en el mundo, hay que conectar la generación presente con la pasada. Porque la pasada era una generación que buscaba a Dios de una forma sin límite, en oración, en ayuno. La de ahora está avanzando, pero se siente muy liviana en referente a lo que es la búsqueda, a lo que es el avance espiritual. Ahora, el don de hablar en lengua, creo que hay cuatro lenguas que la Biblia menciona. No tengo ahora mismo el tiempo para mencionarla. Está la lengua humana, la lengua angelical, la lengua celestial, la lengua profética. La que descendió en el Pentecostés, cuando tú lees la Biblia, fue una lengua dada por el Espíritu, pero era un idioma, porque dice, y les oían hablar en su propio idioma. Así es. Es el don de lengua, pero en un idioma humano. Comprensivo. O sea, tú no hablas inglés y de pronto tú comienzas a hablar lengua y en inglés que está hablando. Pero el apóstol Pablo también habla de lengua celestial, de lenguas espirituales, de misterios, que no es la misma del hecho. El libro de los Hechos son lenguas humanas, idioma, pero lo que Pablo habla, él habla misterio, dice, esa lengua no la entiende nadie. Dios mío. O sea, nadie la entiende. Entonces, cuando tú hablas en lengua de misterio, o sea, misterio, lengua, la Biblia dice que el que habla en lengua se edifica. Amén. Y también edifica la fe. Tú te edificas, tú te construyes hablando en lengua. Entonces, esa lengua que habla la Biblia, que el apóstol Pablo, que es la lengua que habla misterio con Dios, que nadie la puede entender, yo pienso que ese tipo de lengua no debe de hablarse en público. Porque en el público no hay quien la entienda. Dios. Entonces el apóstol Pablo dice que si no hay intérprete, calle, porque es que no la entienden. Ahora, no puede dejar de hablar la lengua, que es idioma, porque Dios está usando tu boca para dar un mensaje a alguien. Yo he oído muchos testimonios, por ejemplo, de un pastor que él comenzó a hablar en lengua y él estaba hablando a un africano en su idioma. Tú te viniste de África, la iglesia está llorando, tienes que volver. El hombre se quedó loco. Y hay un sinnúmero de testimonios del don de hablar en lengua, en idiomas. Pero el don de hablar misterios, porque esa lengua es para ti. Esa es la lengua de orar. Está la lengua de profetizar, que es la de los idiomas. Que yo hablo en chino, que no sé chino, te estoy dando un mensaje. Pero la lengua que se habla en misterio, la que se edifica, es para tú hablar en tu secreto, porque ese es para ti. Wow. Ahora, el don de lengua, hablando más, claro, esto hay que explicarlo mucho mejor, Sí. que no tenemos el tiempo. Pero el don de hablar en otras lenguas, ya sabiendo alguna definición que he dado, por ejemplo, vámonos en la de la que habla misterio, la que no se puede interpretar, la que no se entiende con la mente humana. La Biblia dice que esa lengua te edifica. Dios. Y ese don de hablar en ese tipo de lengua es diferente, porque ese te construye. Ese don de hablar en lengua es el que libera los demás dones, lo activa. De los 9 dones, ¿cuál tú puedes controlar? Solo uno, el hablar en lengua. Tú no puedes controlar el don de ciencia, ni el don de hacer milagros. Dios. Wow. Si yo controlara el don de hacer milagros, yo me metiera a todos los hospitales a vaciarlo. Profundo. El detalle es que Dios tiene un plan en cada cosa. Yo con mi deseo es meterme en todos los hospitales, levantar todos los paralíticos, levantar todos los muertos. Pero cuando tuve al apóstol Pablo no eran así. Era donde Dios lo dirigía, a donde Dios quería hacerlo. Pablo le dice al hombre de Listra, levántate. Sin embargo, creo que fue a Timoteo que le dijo, bebe un poco de vino Sí, para a tu estómago. Timoteo, sí. Estaba enfermo del estómago. Por causa de la enfermedad que Un tenía. hombre que levanta paralítico le dice a su mejor compañero, bebe vino, un poquito de vino para el estómago. Dios mío. Un hombre de tantos milagros. Entonces, uno no debe de vivir para complacer a la gente, Wow. sino para seguir un propósito y un plan.
Porque muchas viudas había en Jerusalén, pero a una fue enviada Elías. Sí. O sea, si Dios decide que esta es la viuda, yo no tengo que preocuparme por esta. Dios la ayudará. Aquí me envió Dios. Entonces, el don de hablar en lengua es el único don de los 9 dones que tú controlas. Porque Pablo dice, si nadie te entiende, calla. Significa que lo puedes controlar. Bueno, me voy a callar porque nadie me entiende. O sea, yo controlo. Háblela para sí, dice la Biblia. Estoy hablando en lengua, nadie lo entendió, me callo y la hablo para mí. Para mí. Ve que la puedo controlar. Entonces, todos los hombres que yo conozco, ellos si oran 5 horas, 4 horas y media en lengua. Cuando tú oras en lengua, la carne tiende a no cansarse porque no está usando la mente. Dice que el entendimiento queda sin provecho. Dios mío, Padre. Sí, escucha esto. Hicieron un estudio en la Universidad de Oklahoma, de Oral Roberts y de otros, algunos doctores. Pusieron 500 personas. Eso fue en el New York Times. El New York Times lo publicó hace muchos años, fue en Nueva York. Lo de Oklahoma es otra cosa que te voy a decir. Hicieron un estudio de 500 personas, pusieron un grupo a que oraran en lenguas, porque yo oro en lengua cada vez que quiero. Yo no necesito sentir para orar en lengua. De hecho, el sentir es lo que ha detenido a muchos cristianos a recibir, porque quieren sentir para luego creer que van a recibir. Entonces, lo pusieron a orar en lengua y a cantar en lengua, porque también se canta en lengua. Se ora, si oro en lengua, si canto en lengua, se canta en lengua. Que la generación de ahora necesita sumergirse más. Entonces, lo pusieron allí y pusieron un grupo que orara solo en lengua y otro grupo que orara en normal en su idioma. Y le pusieron máquinas acá, lo conectaron y descubrieron que cuando lo que oraban en idioma normal, el lóbulo frontal, que tiene que ver con los pensamientos, todo esto acá, se movía. Pero cuando oraban en lengua, esto quedaba neutro. Porque la mente no tiene nada que ver con el orar en lengua. Es otra cosa. Entonces, cuando tú oras en lengua, el óvulo frontal, que tiene que ver con pensamiento, queda neutro. Y eso no es emocional, que los pentecostales o los bautistas, fulano, digo, no, esos doctores, yo lo tengo el periódico, tengo la foto, salió en el New York Times, que el óvulo frontal, que tiene que ver con los pensamientos, quedó fuera. Y es lo que Pablo dijo hace años atrás, que cuando tú oras en lengua, tu entendimiento queda sin provecho, porque tú no oras con la mente, con el espíritu. Entonces, cuando la Biblia habla de orar en el espíritu, parte de ello es orar en esa lengua misteriosa. Ahora, lo que hicieron en Oklahoma, en una universidad, es que hicieron un estudio y descubrieron que el cerebro suelta un líquido que sube el sistema inmunológico, lo sube para arriba. Inmunológico te sube para arriba. Tú sabes que la gente se enferma cuando el sistema inmunológico baja. Sí. Entonces descubrieron que casi un 30 o un 60% sube cuando oran en lengua. La gente no oye, no sabe eso. Mío, Padre. Sí. Cuando ora en lengua hay una conexión que algo en el cerebro, un líquido, se suelta y aumenta el sistema inmunológico. El que ora en lengua tiende a no enfermarse y a rejuvenecerse. Dios. Pero eso es algo que hay que explicar más profundo, ya con datos, con reportes científicos, porque están los reportes científicos de eso. Ahora, Satanás ataca mucho el don de hablar en lengua porque es el único idioma que él no puede entender. Entonces, él va a buscar la forma de que tú no lo hables. Cuando tú hablas en lengua, ora en lengua, sí, tú liberas el poder que carga adentro. Todo. Entonces, ha habido mucha mala interpretación, ha habido mucho abuso también. Hay muchas personas que son emocionistas, que no están orando, no están hablando en lengua, solo están inventando lengua. Sí. Entonces, eso ha dañado a mucha gente que no entiende, que ve que son personas que si fueran, que no tienen entendimiento, que no tienen sabiduría, y hablan loqueadamente, digámoslo así. ¿Verdad? Entonces, sí ha habido un abuso extremo sobre lo que es el orar en lengua, el hablar en lengua. Pues la gente habla a veces sin control. Pero eso no significa que el don de lengua hay que dejarlo de un lado. Porque el don de lengua no puede ser malo porque el que lo deje es el Espíritu Santo, no el diablo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el que imparte los dones y el don de hablar en otras lenguas. Entonces el don de hablar en lengua lo da Dios, no lo da el diablo. Pero obviamente ha habido un gran abuso sobre ese don.
y ha habido muchas personas bajo emoción hablando cosas que realmente no es el Espíritu de Dios, son inventos de ellos. Pero ese don, mira, yo voy allí y habla, yo voy a escuchar muchos hombres de Dios y todos concuerdan en lo siguiente: el que no ora en lengua no se dimensiona, no crece. Porque el que ora en lengua habla misterio con Dios. De hecho, hay cosas que tú hoy la estás recibiendo que tú no la pediste en español. Fue orando en lengua y no te diste cuenta. Tu espíritu es el que ora. Entonces, las lenguas te activan. Yo oro en lengua y voy a orar más en lengua. Dios mío. Pero los hombres, yo escuché a Gigi Ávila que a veces oraba 6, 7 horas, y de esas 6 eran 6 horas en lengua. Dios. En lenguas. Y media hora en español. Wow, Dios mío. Dios va guiando a uno. Cuénteme. Esto es tan tremendo, pastor. Dios mío. Yo estoy aquí alimentándome, siento una presencia sobre mí. Algo muy fuerte. Sobrenatural, algo está pasando acá. Pastor, nosotros conocemos la trayectoria, el respeto, el manto, la honra, y nosotros verdaderamente como una generación que viene subiendo, tenemos pilares, tenemos columnas, al cual nosotros seguimos sus huellas y seguimos sus pasos, dentro de los cuales usted se encuentra presente. Gloria a Jesús. Amén. Entonces nosotros hemos visto programas, hemos visto actividades en la cual usted está direccionando allá en la congregación que tienes, tales como 7 horas en su presencia, y nosotros hemos gozado todos estos eventos, nos los hemos tirado de manera virtual. Amén. Y hemos visto milagros sobrenaturales. Hemos visto profecías cómo se cumplen tajantemente y cómo Dios, a través de hombres y mujeres de Dios, ha llevado tanto avivamiento a esa casa, y la gente aún por los teléfonos recibiendo liberación e impartición. Sí, sí. Dicho sea de paso, estamos aquí en el cumplimiento de una profecía que se dio Santo. en 7 horas en su presencia. ¿Qué tienes que decir al respecto tocante a esto? A lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo, la evidencia. Sí. Yo pienso que el hambre por más es lo que mantiene a un hombre y una mujer de Dios en un fluir constante. Cuando tú tienes necesidad de su presencia, tú estás dispuesto a pagar cualquier precio para tenerla. Y lo que ha estado ocurriendo en 7 horas es, en los eventos, algo maravilloso. En los últimos 7 horas vimos una señora que sufrió de un problema. La golpearon a los 17 años, le rompieron todo esto acá, tenía la boca acá y toda esta parte destruida de la cara por más de 20 años. Wow. Y cuando la presencia de Dios vino y cayó, Dios le reconstruyó la mitad de... Aleluya. Eso se lo reconstruyó, le enderezó la boca. Gloria a Ella Dios. tiene su foto cuando la cara estaba torcida, todo eso, y como Dios se la enderezó. La semana antipasada tuvimos una semana de avivamiento, eso fue algo bien lindo, bien hermoso. Hemos estado en ese fluir y estamos hambrientos por más. Wow, tremendo, tremendo. Queremos más. Tremendo. Y ver esta plataforma, ver el cumplimiento de una palabra que se dio en 7 Que le horas. dio 7 Ronnie horas. Oliveira. Ronnie Oliveira, sí. A Roger, ¿tú te acuerdas? Sí. Fue allá en 7 horas. De hecho, nosotros vimos la reacción de usted, porque nadie más que Juan Carlos Harrigan conoce a Roger Alcántara. Sí, no fue Dios que le habló. ¿Cómo se sintió el pastor al ver? No, contento Dios mío. porque vi que Dios tiene un propósito. O sea, todo esto que está construido es una profecía que lo está construyendo. Wow. No es la fuerza de Roger, es una profecía. Una profecía. O sea, que Dios habla y los profetas cuando hablan de Dios, Dios nos bendice a través de ellos. Dios mío. Amén. Tremendo, pastor. Nosotros que estamos aquí hemos escuchado su mensaje, y una de las aperturas que tuvimos con esta entrevista es el Espíritu Santo. Pero hay una persona también que yo veo que usted habla de ella, y es Jesús, Jesucristo, el Mesías. Y quiero aperturar esta pregunta y quiero ser responsable de lo que voy a preguntar. Sí. Y es, sabemos que el texto bíblico viene de un texto judío, Sí. el documento que tenemos. Sí. Y quiero aperturar esta pregunta es, ¿se salvará un judío si muere sin Cristo? ¿Se salvaría un judío si muere sin Cristo? Bueno, no sé si, déjame contestarte. No sé si también tendrá la pregunta sobre Israel. Israel. Amén. O aquí contesto lo mismo. No, contesta lo mismo. Sí, el puede escenario es de contestar. usted. Sí. Bien. Fluya. Mira, yo creo que estuve mirando, claro, vi como una pequeña controversia que se levantó con... aquí mismo fue que nos hicieron la pregunta de los judíos, Sí. y yo dije que Dios nos estaba moviendo En la primera entrevista. en Israel, como se mueve en Latinoamérica. Yo pienso que en esa ocasión tal vez no usé la palabra correcta para expresar lo que yo realmente quería expresar. Amén.
Y es bueno poderlo aclarar para llevar luz a la gente, llevar quietud, llevar bendición. Amén. Yo lo que dije fue... La excelencia de